En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, nos habla de la salvación, nos habla del cielo y de cuál es el camino que nos lleva al cielo. La puerta estrecha, que es la puerta del amor, es por donde tenemos que entrar para obtener la felicidad, es decir, la salvación. Vamos a darle gracias al Señor por el amor que nos tiene, porque se compadeció de nosotros enviando por ello su Hijo al mundo. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones como ofrenda al Señor traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carro y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella.
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas y vacilantes, y caminad por la senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera. Llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Palabra del Señor. Hace unos años, un sacerdote recién ordenado, amigo mío, me comentó que en su primer funeral de cuerpo presente que tenía que celebrar, porque lo normal es celebrar funerales con el cuerpo presente, pero aquí en Madrid no está permitido. Pero fuera de Madrid es muy habitual. Yo cuando estuve en Alicante te traían el féretro del difunto a la parroquia y allí celebrabas las exequias. Pues me comentó que claro, era su primer funeral, estaba muy nervioso el hombre y se le ocurrió decir esta obviedad: el muerto, como veis, está muerto. Evidentemente, si se hubiera levantado el muerto, habrían salido todos corriendo, es seguro, llenos de miedo y de temor. Yo hoy os voy a hablar de una obviedad, y es de que Cristo murió en la cruz. Eso es algo obvio, es algo que nadie duda. Todos los cristianos sabemos que Jesús falleció, murió en la cruz, fue condenado por los hombres a morir en el suplicio de la cruz por ser fiel a la verdad. ¿Quiénes condenaron a Cristo? Porque en la época de Jesús, él que vivía en un país como Israel, profundamente religioso, donde había un gran anhelo de espera del Mesías, parecía raro que en un país religioso que buscaba y esperaba al Mesías, cuando llega el Mesías, cogen, lo condenan a que muera en la cruz y por lo tanto impiden que se cumpla el designio divino de que abrieran el corazón a Dios. Había tres grupos de personas que forzaron la muerte en la cruz de Cristo. Un primer grupo de personas vivían una fe simplemente de apariencia. Podemos identificarlo, ese grupo, con la figura de Herodes. Herodes, el monarca que mandó decapitar a Juan. Herodes quería conocer a Cristo. Había oído hablar de él, que hacía milagros, que era un hombre al que seguía mucha gente, y quería conocer a Cristo, pero no por fe, sino simplemente quería conocer a Jesús como el que va a un espectáculo, para ver lo extraordinario, para quedarse boquiabierto, pero sin que eso tenga que condicionar ni tu persona ni tu actitud ante la vida. Este era un primer grupo, el de aquellos de lo políticamente correcto, que hoy tienen aparentemente unos principios, pero que mañana tienen otros. Si no te gustan, mañana te los cambian y se quedan tan panchos, sin ningún problema. Pueden parecer religiosos,
pero en el fondo no hay religiosidad, sino más bien interés por conseguir algo. Un segundo grupo, estos sí que aparentemente más religiosos, los podemos identificar con aquellos que estaban esperando al Mesías, pero un Mesías no religioso, sino un Mesías libertador político. Porque en tiempos de Jesús Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano y gran parte de los judíos deseaban quitarse esa opresión, como es lógico, e identificaron al Mesías como aquel que les quitaría el yugo del Imperio Romano, el yugo civil, el yugo laico del Imperio Romano. Los celotas, por ejemplo, eran extremistas, religiosos, decían ellos, que querían salvar al pueblo de Israel del opresor laicista, querían quitar al Imperio Romano y todo valía. Eran capaces de matar porque el fin justifica los medios. Para ellos, Dios no era más que un instrumento. Su finalidad era quitar a los opresores, al imperio que les había quitado la libertad, quitarlo del medio. El tercer grupo, estos aparentemente eran mucho más religiosos, era el grupo de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Estos eran aparentemente los más religiosos, en el fondo los peores. Tan es así que Jesús emplea con ellos unos apelativos, unos calificativos, les llama sepulcros blanqueados, raza de víboras. Les dice que han cerrado la puerta, han tirado la llave para que nadie entrara. Ellos no han querido entrar y han tirado la llave para que nadie entrara. Estos son los peores, ¿por qué? Porque ellos vivían muy seguros y muy tranquilos. Habían forjado una religión a su gusto, a su imagen y semejanza. Una religión que no les implicara mucho en la vida. Ir a rezar al templo una vez al año, cumplir la Torá, pagar, aunque doliera el diezmo, pagarlo, lavarse las manos, cumplir una serie de normas rituales. Y de esa manera Dios me prometía la salvación, pero no me escocía mucho seguir al Señor. No me implicaba mucho sacrificio en la vida. Y claro, estos cuando ven venir a Jesús, que les rompe todo el esquema religioso que ellos tenían y que les dice que no basta con ir al templo, que esa fe en Yahvé se tiene que plasmar en obras, que tienen que poner la otra mejilla y perdonar, que no solo pueden amar a los que les caen bien, sino que también tienen que amar al que te ha hecho daño, que tienes que ser generoso y compartir tus bienes, no solo el diezmo, sino tus bienes económicos, espirituales, los dones que Dios te ha dado los tienes que compartir con los demás. Esto ya no les gustó. Esto ya no les gustó y hasta aquí dijeron que iban a aguantar. Y ellos fueron los que en mayor medida, por encima del primero y segundo grupo, abocaron a Cristo a morir en la cruz. Esto llevado a nuestra vida, ¿qué significa? Significa que en nuestra iglesia, no digo fuera, en nuestra iglesia, hay muchas personas que tienen con Dios una relación simplemente de epidermis, superficial, donde aparentemente sí creen en Dios, pero lo justo mientras no me complique la vida. De epidermis porque hoy estoy con Él, pero mañana puedo cambiar de planes. Hoy estoy con Él, si me parece que me viene bien, pero mañana puedo cambiar. Es lo que hacía Herodes. Herodes se llevaba bien con todo el mundo, con los judíos, con los romanos, con los que eran religiosos, con los que no. Una fe que no tenía raíces. El segundo grupo se puede identificar en nuestra vida, en nuestra iglesia, con aquellos que vienen a la iglesia, están necesitados, vienen a pedir, pero oye, como Dios no les dé lo que ellos piden, ya ponen el grito en el cielo. Como Dios no les dé eso que ellos necesitan, ya empiezan a cuestionar a Dios porque sienten que Dios no les ama. Estos son los que se sirven de Dios, utilizan a Dios, dicen que les quiere, que le aman, pero en el fondo lo que hacen es servirse de Dios. Que Dios me dé es el Dios tapa agujeros, el Dios de la máquina, de Coca-Cola o de tal, que le echo el dinero y me da lo que yo le pido. Y si no, ojo, que me enfado con él. Y el tercer grupo, que también lo hay dentro de la iglesia, el grupo de aquellos que no están dispuestos a que Dios sea Dios. Ellos quieren hacerse un Dios a su imagen y semejanza.
el Dios calcetín. Lo pones del derecho o lo pones del revés, como a ti te convenga. Que no te implique en la vida, que no te moleste mucho. Pero ¿cómo me va a pedir a mí Dios que sea casto? ¿O cómo me va a pedir a mí Dios que cumpla el horario laboral? ¿O cómo me va a pedir a Dios que no defraude? No, por Dios. Dios, que no me meta en estos líos. Yo quiero el Dios que no se encarne, que no me complique la vida, que no me amargue la existencia, dicen ellos. Pues, queridos amigos, ese Dios no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios del Evangelio que acabáis de oír, que te dice que o entras por la puerta estrecha o que no hay nada que hacer. Que muchos vendrán diciendo que hemos comido, bebido contigo, que hemos estado contigo cuando predicabas en las plazas. Y Él os dirá, no os conozco, no sé de dónde venís ni quiénes sois. ¿Por qué? Pues porque la puerta estrecha es la puerta del amor. Lo que el Señor quiere es que nosotros amemos. Y cuando uno ama, no pone límites. Y cuando uno ama, no digo se ama, sino que ama a los demás, ama la verdad, ama la justicia, entonces se da. Evidentemente que por amar tenemos que pagar un precio. Nos hemos de sacrificar, hemos de poner la otra mejilla, hemos de pedir perdón si nos hemos equivocado siendo humildes. Pero también es cierto que cuando tú amas de esa forma, cuando vives como el Señor te pide, tu corazón está lleno de esperanza, lleno de alegría, tu corazón está henchido de felicidad. Mientras que cuando solo te buscas a ti mismo, el egoísmo no te hace feliz. Te puede dar una felicidad efímera y pasajera, pero no es la felicidad para la que fuiste hecho por Dios. Solo el camino del amor, según Cristo nos enseña, es el camino que nos hará sentirnos plenamente realizados y por lo tanto ya felices aquí en la tierra y mucho más cuando nos encontremos con Dios en el cielo. Mira que el examen, ya sabemos las preguntas, ya sabemos en qué va a consistir. Dice San Pablo, nos examinarán del amor. Y dice Jesús en un pasaje del Evangelio, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo en la cárcel y me visitasteis. Y que le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en esas circunstancias? Y Él respondió, cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Asumamos en la puerta estrecha, que es la puerta de amar como Cristo nos enseña, de ver su rostro en el que pasa a nuestro lado, aunque duela, aunque cueste. Yo sé que lo más fácil es hacerte un Dios a tu imagen y semejanza, como el tenían los fariseos. Un Dios que no te implique en la vida, un Dios que sea simplemente de cumplir alguna norma y poco más. Pero ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es aquel que decía San Francisco de Asís, Dios es nunca bastante. Y cuando te parece que has llegado al límite, te pide más, pero porque Él te va a dar la gracia para que llegues. Y cuando llegas a ese límite, que te parece que ya es el último lugar, hay otro más, la meta se ensancha, es más larga, pero te sientes lleno, porque el amor es el camino de la salvación y de la felicidad. Todos queremos ser felices, todos queremos la salvación, también en tiempo de Cristo, pero los tres grupos de los que os he hablado, no tuvieron pereza en condenar a Jesús a la cruz, vieron que podía ser el Mesías, pero no les interesaba ese Mesías. ¿Seremos nosotros así? Que habiendo conocido a Dios y su amor, sin embargo, le condenamos al ostracismo en nuestra vida porque me implica esfuerzo, sacrificio, porque no es el Dios calcetín, sino que Dios es Dios y Él es como Él es. No puedo yo pretender hacerle a mi imagen y semejanza. Amemos, por tanto, entremos por la puerta del amor, que es la puerta de Dios. Parece estrecha, pero con la ayuda de Dios es el único camino que nos hace felices. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Dios le encomendó de ser luz en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, parados, inmigrantes. Pedimos por las personas que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo en nuestras obras de misericordia. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre de tu Hijo en la cruz, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Tomás y Consuelo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta mi casa. Para recibir la Eucaristía, os pido que tengáis un poquito de paciencia. Estamos los que somos. Por lo tanto, un seminarista subirá arriba al coro a repartir al Señor la Eucaristía. 3 estaremos aquí abajo, yo en el centro y 2 en las esquinas. Cuando terminemos, pasaremos a la capilla con los niños para también allí repartir al Señor. Os podéis sentar de forma que vengáis a comulgar progresivamente, sin prisas y sin agobios. Vamos a cantar el canto de comunión. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Le pedimos a María, nuestra Madre, que proteja a nuestras familias, especialmente a los enfermos, a las personas que sufren. Salve Regina, Mater Misericordiae.